Chicos, en este video vamos a analizar lo que son segmentos y por qué es importante conocer cómo se utilizan para poder refinar los análisis que vamos a realizar dentro de un sitio web o dentro de una aplicación mobile. Es importante entender que cuando analizamos la información de lo que está ocurriendo en el sitio y lo analizamos de forma general en promedio, puede que nos estemos perdiendo alguna data muy valiosa que puede darnos resultados muy interesantes. Cuando hablamos de promedio en general, como en esta lámina de aquí decimos que vamos a trabajar estrategias de ropa para el promedio de talla de este grupo de personas, probablemente vamos a estar apuntando sobre el 1,70. ¿Sí? Entre 1,70 y 1,75 va a quedarnos el promedio. Y esto probablemente le haga, con un poquito más ajustado, le entre la ropa a las personas de Estados Unidos, de Canadá e Inglaterra. Definitivamente no le va a quedar a la gente de Netherlands y tampoco le va a quedar a la gente de la India o de Filipinas. Vaya, por esta talla creo que puedo pasar por alguien de la India. Estos grupos de los segmentos van a quedar totalmente aislados de nuestra estrategia de generación de ropa. Y de repente estos son grupos que podrían estar comprando mucho o generar un nicho muy interesante a nivel de atacar el mercado nuevo, diferenciándose con un producto interesante hacia un segmento no atendido. Esto, por ejemplo, lo ha trabajado la gente de Fatheads. Fatheads nace a raíz de que el dueño, el actual CEO de Fatheads, entiende que tiene problemas porque es una persona bastante grande y eventualmente los lentes que existían hasta ese momento en el mercado eran lentes que le quedaban sumamente apretados. Digamos, al ser una persona bastante grande, también la cabeza es mucho más grande que el promedio. Y estamos hablando de que el promedio de lentes tiene 5.5 pulgadas de ancho, eventualmente en el armazón. Y él eventualmente identifica este nicho de mercado, lanza esta compañía que tiene en promedio 6.5 pulgadas de ancho del marco de los lentes. Esto es una pulgada más que el tamaño estándar que se vendía en el mercado norteamericano hasta ese entonces, y con eso logra capturar una enorme cantidad de usuarios que finalmente llevan a su empresa a ser una empresa que factura ya millones de dólares por la venta de estos lentes, por entender que no todos los productos deben estar orientados al promedio, sino encontrar esos espacios interesantes de uso para generar productos o estrategias diferenciadas. Bueno, pasemos a ver cómo se desarrolla el tema de segmentos. Como comentaba, Analytics genera una gran cantidad de información, recolecta una gran cantidad de información sobre el sitio web, y son cosas que también hemos estado viendo en las sesiones, como son edad, género, masculino, femenino, ubicación geográfica, tecnología. Esto implica si son por mobile, por tablet, qué tipo de móvil, qué sistema operativo, ¿no? En fin, y genera una gran cantidad de cosas. Cuánto vienen usuarios que vienen de una campaña publicitaria, cuántos vienen de tráfico orgánico, cuántos vienen de tráfico directo, el tema de mobile, eso que hemos visto también, que se genera este espacio entre el tráfico mobile que se registra como tráfico directo. En fin, bueno, genera todo este grupo de información que es bastante rico, y el poder hacer análisis diferenciando estos distintos factores puede darnos luces de algo bien interesante de lo que está ocurriendo dentro de un sitio web. Para poder recopilar parte de la información que acabamos de mencionar, como el tema de edad, sexo e intereses, vamos a tener que realizar dos configuraciones bien importantes dentro de la herramienta. Recuerden que todos los temas que sean relativos a configuración
deben ustedes verlo dentro de la sección administrador, en la pestaña de administrador. Recuerden que es la cuarta de las pestañas, ¿no? Desde la parte inicial, luego tenemos la sección de informes, los informes personalizados y finalmente el tema de administración. Dentro de administración ustedes van a poder visualizar estas opciones que les voy a mostrar y cómo activarlas. Una vez que ustedes han ingresado a la sección de administrador, seleccionen la propiedad de la cual quieran recopilar esta información. Vayan a la sección de administrador, vean la sección de configuración de la propiedad, pues está en inglés Property Settings, y a partir de ahí les va a listar el formulario donde tiene toda la información respecto a esa propiedad, y al final les va a aparecer justamente esta opción va a preguntarles si desean ustedes habilitar los informes de datos demográficos y intereses. ¿Sí? Le dan activar y una vez que está ese botón va a comenzar a recopilar información. También es importante que ustedes puedan activar una opción similar para recopilación de datos dentro de la misma propiedad en la sección de recopilación de datos, ¿sí? Nuevamente también en la sección de administrador ingresan a la sección de tracking info o información de seguimiento, recolección de datos o data collection, y fíjense que estas dos opciones, tanto la de remarketing como la de advertising report futures, estén activas. Esto también para las campañas que ustedes vayan a realizar del lado de AdWords o del lado de Facebook, que les facilita el tema de remarketing o retargeting, dependiendo de cuál de las dos plataformas están utilizando. Con estos temas seleccionados ustedes van a poder comenzar a recopilar información sobre el comportamiento de los usuarios, y eso les va a enriquecer el tema de las segmentaciones. Esta es la pantalla que nos da por default Analytics, y en esta información se muestra el promedio de lo que está ocurriendo o la suma de todo lo que está ocurriendo con todos los usuarios del sitio web, independientemente de dónde vengan, el tipo de usuario que sea, el género, el lugar geográfico del cual se conecte, la hora en la cual se conecte, en fin, todo eso está metido en una sola gran bolsa, y esa es la gran bolsa que nos presenta Analytics. Y eso está bien para un análisis macro en general a nivel de un dashboard general, un dashboard que está orientado al segmento directivo, pero no necesariamente para un tema de análisis. Si nosotros queremos hacer una profundización en el análisis para encontrar estos insights sobre qué está gatillando, qué tipo de comportamiento, pues definitivamente es mejor aplicar los segmentos para decantar en un análisis mucho más fino. Esta pantalla que hemos visto es como si Analytics nos presentara a este grupo de usuarios, ¿no? Okay. El usuario de la página son todos hombres, caucásicos, rubios, de oficina. Okay. Ese es el análisis que nos bota este tipo de reportes, cuando la realidad es definitivamente muy distinta. Y lo que vemos es que no son solo hombres caucásicos, hay una gran cantidad de distintos tipos de hombres con distintos géneros también de usuarios que están llegando al sitio web. Y entonces cuando comenzamos a hacer el tema de segmentación, vamos a encontrar distintos tipos de segmentación que nos van a dar información muy relevante respecto a los usuarios. Por ejemplo, si queremos analizar el comportamiento única y exclusivamente de las mujeres, ¿sí? Pues eso es algo que, digamos, los hombres hemos tratado de hacer por millones de años, a entender cuál es el comportamiento de las mujeres, y a partir de eso la herramienta puede brindarnos algunos insights interesantes. De repente queremos segmentar un rango etario específico, no necesariamente toda la amplitud de mujeres que está ingresando al sitio web, y eso lo comenzamos a generar con los filtros. Y ya que tenemos el tema de segmentación por género, por rango etario, también podemos aplicarle
un filtro adicional. De repente no nos interesa el comportamiento de todas las mujeres, sino de algún país en general. A nosotros nos interesaría principalmente el de Perú. O si tenemos un e-commerce que está abierto para el público en general, entonces podríamos analizar el país al cual queremos generar una estrategia prioritaria de alcance en base al comportamiento que tengan estas usuarias. Entonces eso es lo que nos permite los filtros, comenzar a colocar este tipo de segmentación una sobre la otra para comenzar a hacer un análisis muy fino. ¿Cómo aplicamos estos segmentos? Estos segmentos los vamos a aplicar, como pueden ver ustedes en pantalla, desde la parte superior de la plataforma. Ustedes cuando ingresen a la sección de reportes, de cualquier tipo de reportes, regresando a la lámina inicial, en casi todos los reportes que ustedes van a visualizar aquí, excepto algunos a nivel de conversiones, van a ver que en la parte superior, justo debajo del título del reporte y de las opciones de exportación, van a ustedes ver aquí que si no han colocado ningún segmento, va a indicar acá todas las sesiones. Esto significa que ahorita la información que estamos visualizando acá corresponde al acumulado de todos los variopintos tipos de usuario, con todos los tipos de comportamiento de todos los lugares, de todos los géneros. En fin, todo eso está compilado en esta lámina, en estos resultados. Y entonces cuando nosotros queramos aplicar un segmento, lo que vamos a hacer es ir a esta opción, que es la opción de agregar un segmento. Cuando nosotros le demos clic a esto, se va a desplegar una ventana con una serie de segmentos que ya están precargados en la herramienta de analítica. ¿Sí? Esta herramienta tiene una serie de segmentos con los cuales ustedes van a poder jugar. Obviamente, el primer segmento es el segmento de todas las sesiones, es decir, este compilado de todos los usuarios y todos los tipos de navegaciones, en fin. Pero nosotros podemos comenzar a hacer una serie de análisis. Por ejemplo, podemos analizar el tráfico única y exclusivamente de los usuarios que han rebotado. O podemos hacer la inversa. ¿Sí? Si nosotros tenemos un porcentaje de rebote muy alto, nos interesa ver, digamos, por el lado de el segmento de los usuarios que han rebotado, ver por qué páginas han estado llegando al sitio que ha generado el rebote, para en base a eso poder hacer un filtro y ver las páginas que son que han tenido mayor rebote y ver si se puede modificar ese comportamiento. Pero también nos interesaría hacer el análisis de ese pequeño porcentaje de personas que no han rebotado, para entender cuál ha sido la propuesta de valor que los ha enganchado a continuar la navegación. ¿Por qué? Porque de repente el problema no está en solucionar lo que está pasando con el 90% que está rebotando para arreglar el home o una página en específico, sino que el segmento al cual estoy apuntando, de repente ese segmento pequeño que no está rebotando y necesito conseguir más gente como esa en lugar de reorganizar mi propuesta de valor respecto a los otros usuarios. ¿Sí? Entonces, ese tipo de análisis lo van a poder ustedes lograr a raíz de los segmentos que van a ustedes poder filtrar acá, o también crear un nuevo segmento. Por ejemplo, estos dos segmentos que ven aquí de búsquedas consolidadas son segmentos que han sido creados por un usuario y ingresados a la plataforma. Estos segmentos personalizados pueden ser utilizando alguno de los segmentos o combinando varios de los segmentos que ya tiene cargada la plataforma, o ustedes crear uno desde cero. Vamos a ver un ejemplo en un momento. Fíjense, estos son
algunos de los segmentos que van a poder encontrar dentro de ustedes la plataforma de Analytics, todos aquellos que tengan fecha de creación o modificación, significa que son segmentos que no están por default dentro de la plataforma, sino que han sido creados de manera manual. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un filtro para identificar solamente el comportamiento de las personas que han realizado una búsqueda dentro del sitio web, para saber cómo en general se están comportando y si estas personas consumen o no mayor contenido respecto a las personas que no están buscando contenido específico dentro del sitio. Nos interesa ver también algo muy importante: personas que hayan comprado, que hayan realizado una transacción dentro del sitio web. Porque, como les ponía en el ejemplo anterior, porque nos interesa saber lo que están haciendo las personas que están comprando dentro de mi sitio web. ¿Para qué? Para tratar de replicar esa propuesta de valor hacia ese mismo segmento o hacia un nuevo segmento que tenga ciertos intereses similares a las personas que me están comprando. La diferencia entre conversiones y compras está relativo al tema de gente que ha transaccionado o gente que ha cumplido un objetivo. Como vimos en clase, hay una diferencia entre conversión y transacción. Por eso es importante tenerlo sumamente claro al momento de que realizamos un análisis. No es lo mismo y por eso puede llevar a que la data de conversiones sea distinta a la data de transacciones, ¿sí? En muchos casos puede coincidir y en otros puede ser algo totalmente diferente. Y en fin, así podemos ir viendo una serie de segmentos que tiene la plataforma, ¿no? Gente que vino de tráfico de búsquedas pagadas u orgánicas, ¿no? Gente que ha venido única y exclusivamente de equipos de escritorio y tablet, es decir, sin contar móvil, solo tráfico móvil, solo tráfico de pago, es decir, que ha venido por un tipo de publicidad tipo AdWords, o algún Facebook que haya sido catalogado como CPC, ¿no? PPC, que es lo mismo, pago por clic, costo por adquisición, en fin, todas estas variables que estén asociadas al tema de costos, todo eso es tráfico de pago. Y en fin, así tienen una serie de filtros con los cuales ustedes pueden jugar o pueden crear un nuevo segmento. Aquí podrán ver, digamos, si queremos crear el segmento de mujeres entre 18 a 24, pues básicamente lo que tienen que hacer es eso lo vamos a hacer en este momento. Vamos a la plataforma, vamos a hacer una demostración dentro de la plataforma de cómo crear un segmento que ustedes puedan personalizar. Y vamos a crear un segmento demográfico para ver el comportamiento de un grupo de personas. En este caso vamos a targetar el tema del segmento mujeres, ¿sí? Le agregamos un nuevo segmento, creamos el nuevo segmento y dentro de las opciones que nos permiten filtrar, la de datos demográficos es la primera que se encuentra dentro del listado. Entonces aquí ustedes pueden colocar el nombre del segmento. De esta manera va a ser mucho más fácil encontrarlo a medida que ustedes quieran hacer el análisis. Entonces vamos a ingresar aquí, mujeres de 18 a 34 años. Okay. Ok. ¿Cómo elegimos de 18 a 34? Pues elegimos dos segmentos, de 18 a 24 y de 25 a 34. Fíjense lo que está ocurriendo en este momento con
el indicador de porcentaje. Lo que nos está indicando ahorita es que cuando hemos marcado 18 a 24 años, estamos hablando que estamos afectando a un 15.35% del total de los usuarios. Este segmento, hasta este momento, involucra a un 15.35% de los usuarios totales. Yo amplío el target a este otro segmento de 25 a 34, es decir, voy de 18 a 34, y esto me está afectando el 37.22% del total de los usuarios. Pero eso es hombres y mujeres. Entonces yo debo seleccionar ahora la opción que necesito para este filtro, mujeres. Y entonces vemos que ese 30 y tantos por ciento se reduce a 11%. ¿Sí? Este número porcentual es sumamente importante porque nos da luces de lo que va a ocurrir cuando apliquemos el segmento. Es decir, si por A o B tenemos un porcentaje que sea 0, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ubicar mujeres peruanas de 18 a 34. Entonces busco país que contienen Perú. Y eso me está dando un 0.03%, o sea, un total de 16 usuarias peruanas en el segmento de 18 a 34 años. Y entonces, al momento que ustedes hacen este análisis y ven esto relativo a la página 0.03% de los usuarios, puede que ese análisis sea importante, pero no necesariamente prioritario. Recuérdense las reglas de priorización que hemos visto a lo largo de las sesiones. Es importante que ustedes sepan que dentro de los elementos que requieren o los factores que tienen ustedes para priorizar es el grupo objetivo al cual voy a afectar es significativo, va a producir un incremento o va a agregar valor tanto para el usuario de manera masiva o para la empresa. Entonces, de pronto este 0.03% nuevamente es importante, pero no es prioritario. Entonces, de esa manera ya tienen ustedes un descarte sobre una hipótesis. Entonces, ok, si alguien por ahí dijo, ok, el segmento de mujeres peruanas es un segmento que tenemos desatendido y que lo podemos, que tenemos que volcar toda una estrategia y una inversión para tocar ese target. De pronto, esta data nos está diciendo no están llegando. De hecho, habría que hacer algunos análisis anteriores y como colocar un análisis respecto a realmente estamos entregando o permitiéndole a los usuarios que encuentren el contenido de nuestro sitio web, estamos teniendo campañas específicas para el segmento peruano, en qué nos estamos basando para descartarlo. Pero como un general, este porcentaje puede ser un primer indicativo de que puede o no ser priorizado el segmento. Como es muy poca data, vamos a cambiarlo por Estados Unidos. Esto como un detalle adicional. Fíjense que Perú en ese momento me salía sin tilde y United States me está saliendo como eso, como United States, en lugar de salirme como Estados Unidos. A pesar de que ven aquí toda la información del, digamos, los datos del menú están en español. Y esto es porque eventualmente la data con la cual se ha creado esta cuenta y sus propiedades se creó en idioma inglés y ha comenzado a recopilar información de todos los países con el formato en inglés. Entonces eso tómenlo en cuenta al momento que hagan los filtros. Si eventualmente tienen contenido que haya sido creado en inglés, pues finalmente la data va a estar relativa en inglés y los filtros van a tener que colocar, si es que eligen países, colocar manualmente que respete con el idioma con el que fue creado. Listo, y entonces con eso le damos guardar y ya tenemos un filtro creado. Y este filtro
que se muestra aquí, ¿no? Nuevamente representa este 5% de usuarios, se muestra también en la lista de los filtros, y ahora ya pueden ustedes verificar que es un filtro creado específicamente para hacer este análisis. Aparece la fecha de la creación, y cuando yo lo aplico, fíjense que toda la data me aparece abajo con el nombre del filtro. Por eso es importante que ustedes coloquen un filtro que sea suficientemente descriptivo para que cuando vean este tipo de cuadros se acuerden sobre qué cosas están trabajando. No son solamente mujeres, no es un rango etario, es la combinación de ambas cosas. Entonces, lo que están viendo ustedes a continuación es el comportamiento de mujeres de 18 a 34. Y como habíamos escogido Norteamérica, lo ideal sería cambiar el nombre del filtro. Y eso lo pueden hacer directamente aquí, editar. Y el editar los lleva a la pantalla de la edición. Listo. Ahora, ustedes pueden comenzar a agregarle tema de afinidades. ¿Se acuerdan las afinidades que vimos en el perfil de usuario? Pues ustedes las pueden agregar aquí para también nuevamente hacer análisis al respecto. Es decir, ok, la gente que es entusiasta de mobile, y entonces pasamos de ese 5.31%, si le agregamos el segmento de entusiastas móviles, esto se reduce a 1.87%. Y así ustedes pueden combinar, digamos, los tipos de intereses, gustos, en fin, hasta lograr un filtro que les haga sentido para el análisis y les dé data interesante. Vamos a quitar esto de momento para el tema de análisis. Y listo. Este nombre, ¿sí? No importa que no entre completo, porque si ustedes hacen un mouse over les va a salir automáticamente todo el nombre completo del segmento. Entonces es importante que lo mantengan sumamente descriptivo, ¿no? Si quieren abreviarlo pueden poner mujeres USA 18-34 y con eso ya tienen obviamente toda la descripción de lo que está conteniendo ese segmento, ¿no? Y a partir de aquí van a ver que mientras se mantenga este espacio, es decir, este filtro, ese segmento, perdón, seleccionado, todo el contenido de los informes que vamos a ver a continuación van a ser única y exclusivamente el tema del segmento de 18 a 34. Es decir, todo este contenido, todas estas páginas son única y exclusivamente el segmento de 18 a 34. Estas páginas, esta navegación corresponde única y exclusivamente a este segmento. Y van a poder ver que de pronto para ciertos segmentos el tema del home es prioritario, en otros casos no va a ser el tema prioritario, o un grupo de productos va a ser más importante que otro. Ustedes pueden comparar los segmentos. Fíjense, por ejemplo, y voy a comparar con todas las sesiones, todos los usuarios, y voy a comparar ahorita lo que consumen de contenido las mujeres, solamente las mujeres de 18 a 34, con lo que realizan todos los usuarios. Obviamente el porcentaje de accesos es menor, pero fíjense una cosa sumamente interesante. El home de todas las páginas vistas para todos los usuarios representa casi el 21% de las páginas que accesan, ¿sí? De todas las páginas que visitan durante todas las N sesiones que realizan los usuarios, el home representa casi el 21% de ese bloque de páginas visitadas. Pero para las mujeres norteamericanas de 18 a 34, eso representa casi un 13.5%.
Es decir, que hay un menor interés en visitar el home que el resto del contenido. ¿Sí? Aparentemente ellas premian más el contenido interno al home. ¿Sí? Ese ya es un dato interesante, significa que ellas tienen ya una concepción más interesante de lo que es el sitio. Y eventualmente podríamos intentar validar si esas usuarias son usuarias recurrentes o no. Entonces, en la visión general de audiencia vamos a poder ver que en el caso de las mujeres norteamericanas, de 18 a 34, el porcentaje de mujeres que retorna al sitio web es de casi 45% versus el completo de los usuarios, solamente los que regresan es el 28%. Eso significa que este segmento que acabo de crear es un segmento bien interesante porque es un segmento fiel. Probablemente sea un segmento que consuma más contenido y compre eventualmente y termine adquiriendo nuestros productos porque ya tiene una idea clara de lo que está buscando dentro del sitio web. Por eso es el tema de que el home no necesariamente es el contenido que más consumen ellas, porque ya tienen productos, ya tienen categorías, ya conocen el sitio. Entonces, este probablemente sea un segmento sumamente interesante para comenzar a atacar y a cultivar. Y así podemos ir creando una distinta variedad de segmentos. Por ejemplo, aquí estamos comparando el tráfico mobile del tráfico de tablet. Ya a nivel porcentual vemos que hay una significativa diferencia entre el tráfico. Definitivamente mobile pega mucho más que tablet, un 28% versus un casi 4.5% del tráfico. Pero no solamente estamos comparando el tema a nivel de volumen, ¿sí? Que definitivamente lo vemos aquí, ¿no? Esto es a nivel de volumen de sesiones y de tráfico, pero también a tema de comportamiento. Fíjense que los usuarios de tablet pasan mucho más tiempo en el sitio y el porcentaje de rebote es menor, ¿sí? Esto podría darnos alguna luz de lo que está ocurriendo con el sitio. Probablemente sea un sitio que sea no tan mobile friendly y que sea mucho más fácil de navegar dentro de una tableta que dentro de un dispositivo celular, porque a pesar que tiene un gran tráfico, pues parece que la experiencia de navegación, por eso es que hablamos de tiempo y de rebote como métricas que nos dan la experiencia de lo que está ocurriendo en el sitio. Esto nos da ese indicador de que probablemente tengamos que hacerle algunas mejoras de usabilidad dentro de la plataforma móvil. Y eventualmente podemos ir comparando una serie de segmentos. Por ejemplo, ese segmento es bien interesante. El segmento de las personas que no compraron versus el segmento de las personas que sí compraron, ¿sí? ¿Y por qué esto es relevante? Porque tenemos, fíjense, este bloque de personas que las que no compraron se demoraron casi nada en el sitio. Si bien 2 minutos 29 es tiempo regular, pues en comparación a los que sí compraron, no es un tiempo significativo. Entonces, aquí eventualmente vemos unos esquemas interesantes respecto al tema de segmentación, probablemente, o el tema de la experiencia de la página ha sido muy buena, porque el rebote de la gente que no compró es sustancialmente elevado versus el de la gente que compró. Y vemos obviamente cuántos son los que son recurrentes. No es de extrañar que aquellas personas que han realizado una compra sean usuarios recurrentes. Y eventualmente yo puedo
y esta es una de las cosas bien interesantes al momento de que estamos integrando ya dos plataformas, el tema de la plataforma de análisis y otra plataforma a nivel de inversión publicitaria. Porque yo de aquí puedo identificar, ok, estas son las personas que no compraron. Ok, quiero hacer una campaña específica para estas personas que no compraron, una campaña probablemente de remarketing. Entonces, ¿se acuerdan cómo editamos el filtro? Perdón, editamos el segmento. De la misma manera, en esa misma flechita hacia abajo van a encontrar la opción de crear audiencia. Y aquí nos va a crear la audiencia de este segmento, es decir, de las personas que no compraron. Y esa audiencia la podemos utilizar para una campaña de remarketing. Entonces es sumamente importante ese tema. Podemos también crear algún bloque de segmentos muy avanzados para identificar comportamientos bien específicos, como por ejemplo, nos gustaría saber cómo se comportan las personas, o de dónde vienen las personas, o cuáles son las características demográficas de las personas que nos compran más de una vez, es decir, que generan más de una transacción. Y eso lo podemos ver cuando creemos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros creábamos un segmento, lo primero que nos aparecía la sección de demografía, tecnología, comportamiento, y aquí al final está la creación de segmentos avanzados? ¿Sí? Y aquí ustedes pueden colocar las condiciones, y en este caso vamos a trabajar a nivel de usuarios. Ustedes pueden trabajar y hacer el filtro del segmento, ya sea por sesiones o por usuarios. ¿Sí? Recordemos que hay una diferencia muy importante. Aproximadamente en usuarios estamos hablando de cuántas personas, y en sesiones cuántas visitas han realizado todas esas personas. Ok, hemos identificado a los usuarios y le agregamos contenido. ¿Qué queremos? Queremos filtrar dentro de e-commerce. Si fijan, esto está agrupado en base a las métricas que responden a e-commerce, a comportamiento, a publicidad, a usuarios, a tiempo, etc. ¿Sí? Esas son tanto dimensiones como métricas que nos van a ayudar con el tema de la creación del segmento. Ok, dentro de e-commerce vamos a elegir transacciones. Una vez que hemos elegido transacciones, nos está quedando el filtro de esta manera, ¿no? Hemos filtrado por usuarios que incluyen transacciones por usuario que sean iguales a 0. Y en este caso lo que nosotros queríamos es mayores que 1. Básicamente vamos a cambiar aquí el indicador de igual a mayor y colocamos 1. Entonces vamos a tener aquellas personas que han comprado más de una vez, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa ese comportamiento? Porque queremos usuarios que incrementen la frecuencia, no aquellos usuarios que nos compraron una vez y ya no regresaron. De repente ese segmento lo podríamos tener, sería un segmento bien interesante para analizar el por qué estas personas solo nos compraron una vez, ¿sí? Pero para el foco del ejercicio, el objetivo era identificar qué personas nos habían comprado de manera recurrente para generar un segmento específico para atacar, que podría incluir temas de descuento para continuar el tema de aumentar la frecuencia. En resumen, el tema de segmentos tiene unos puntos que tenemos que tener muy en cuenta y considerar al momento que hacemos los análisis. Sí o sí, para variar, tenemos que tener clarísimos los objetivos del producto y del análisis que queremos realizar. Si no tenemos claro el objetivo a nivel comunicacional, el objetivo a nivel de negocio, de lo que quiere el producto, pues vamos a comenzar a utilizar filtros solo por tratar de encontrar algún hallazgo en general, pero vamos a estar divagando y podemos perder en este mar de información. Lo segundo es que segmentando información puede revelarse información muy importante, y esa información tiene que llevarnos a tomar una acción.
De lo contrario, el segmento no va a ser muy relevante y el análisis también va a caer. Entonces, y esto como foco general, siempre tomamos en cuenta que cuando nosotros realizamos un análisis es para poder tomar una acción al respecto. La segmentación es una muy poderosa herramienta de comunicación y, como vimos, nos permite crear audiencias. Entonces, una vez que encontramos un segmento que tiene un potencial valioso para comunicar o para reenfocar nuestra estrategia, pues podemos crear esta audiencia ad hoc y comenzar a utilizarla como un poderoso canal de comunicación. Un tema a nivel de limitantes es que solo podemos crear hasta 100 segmentos por usuario o vista. Y es importante que lo tengan también claro. Nosotros no podemos ir cargando 1000 segmentos y tratar de probar y probar y probar hasta ver si nos dan y dejar los que hemos probado y no han funcionado dentro de la cola. Si hay un segmento que lo crearon y no en realidad es muy valioso, les recomiendo eliminarlo para que no les cargue la bandeja por gusto y les sea también más fácil identificar los segmentos dentro del drop-down. Que si bien tiene una búsqueda de prefiltro, a veces uno no tiene en la cabeza el nombre del filtro que utilizó y es más fácil scrollear. Y si tienen 100, pues se van a pasar la vida scrolleando. No se olviden que pueden crear segmentos que sean muy personalizados combinando una serie de elementos. Entonces pueden crear un segmento que cruce el tema de comportamiento, que cruce el tema de transacciones, que cruce el tipo de análisis a nivel de demografía, de ubicación geográfica, en fin. Ese tipo de cruces es bien importante. Ahora, tengan en cuenta que los segmentos que hemos visto no funcionan muy bien dentro de objetivos ni de transacciones. Es decir, si yo quiero ver qué productos vieron o compraron las mujeres de tal edad a tal edad, esa información no va a quedar muy bien presentada dentro de Analytics. ¿Por qué? Porque algunos segmentos, específicamente el caso de los segmentos demográficos, como habíamos dicho, se basan en estimaciones. Entonces, no puede hacer una afirmación respecto a la compra de un producto particular o de una transacción particular si está trabajando con estimaciones respecto a los gustos, intereses y el tema de la demografía. Otro punto importante a recordar dentro del tema de los segmentos es que, a diferencia de los filtros que cuando los colocamos dentro de una vista, esos filtros comienzan a funcionar a partir del momento que yo incluyo el filtro y de ahí en adelante. En el caso de los segmentos, como hemos visto, una vez que yo coloco el segmento puedo ver información para adelante, bueno, para adelante no porque no se puede ver el futuro, pero para atrás sí. Es decir, puedo ver lo que está ocurriendo el día de hoy y lo que ha ocurrido desde el momento en que se creó el sitio web y ha comenzado a reportar información Analytics. Entonces, los segmentos son también muy interesantes para comenzar a analizar data hacia atrás. Entonces, eso nos permite crear y tener una visión de comportamiento y, en base a eso, poder pronosticar qué es lo que vendría a futuro. Sí. Y esto también final, que los segmentos no cambian información, como en el caso de los filtros. En el caso de los filtros, como hemos visto, el filtro, por ejemplo, de zona horaria, cambia el formateo de la data. En el caso de los segmentos, no. En el caso de los segmentos, la información se mantiene intacta y el único cambio es al momento de que yo visualizo cuando utilizo el filtro. Cómo visualizo esa información, eso es lo que cambia. ¿Sí? Tómenlo en cuenta. Jueguen un poco con los filtros y la siguiente sesión vamos a poder ya hacer pruebas en la cancha con la plataforma e ir filtrando contenido para encontrar algunos insights que nos permitan sacar conclusiones y tomar acciones. Bye.